hay algo que realmente nosotros merecemos. Y es juicio a causa de nuestras transgresiones. Porque el pecado nos destituye de tu presencia, pues cosa inmunda no puede estar delante de ti, Señor. Mas cuando estábamos muertos, por misericordia, fuiste capaz de dar a tu unigénito para descargar sobre él toda tu furia, Señor. Al final él exclamó, consumado es. Lo cual se traduce, el pago ha sido saldado. Y solamente por Jesucristo, Señor, y a través de la certeza de lo que esperamos, confiamos en que nuestras deudas son menores al sacrificio de Cristo y por tanto esperamos solamente terminar estos días para poder verte nuevamente, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites de rendirte reverencia, de adorarte, porque solamente tú eres digno, Señor. Ahora permite, Señor, que vayamos a tus escrituras, que seas tú, Señor, bendiciendo la exposición del día de hoy, que seas tú, Señor, poniendo sazón en mis palabras y refrenando mi lengua, recordando, Señor, que no vengo a exponer lo que me place, que solamente soy un mensajero que trae tu palabra para tu pueblo. Permíteme, Señor, ser ese maestro que viene a explicar, Señor, tu revelación. Perdona, Señor, cada una de mis iniquidades y no las tomes en cuenta. Permite que al mismo tiempo el corazón de los oyentes se encuentre dispuesto y presto, Señor, porque solamente en ti encontramos esas palabras para salvación y vida eterna. Escucha, amado Señor, mi plegaria en el nombre de Jesucristo. Tal cual como estamos, hermanos, vamos a ir a nuestras escrituras y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Y el día de hoy, dando continuidad a la predicación expositiva, estaremos avanzando de los versículos 34 a 43. Libro de los Apóstoles, capítulo número 10, versículos 34 a 43. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándolo en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos
y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. En el tiempo de la colonización, por parte de los británicos, en ese segmento o en esa región que hasta el día de hoy conocemos como Estados Unidos, se dieron una serie de enfrentamientos entre los colonizadores y las tribus Lakota Sioux. A toda esta serie de confrontaciones entre el año 1866 y 1868 se le conoció como la Gran Guerra de la Nube Roja. Después de varios enfrentamientos entre el gobierno de Estados Unidos y estos nativos que quedaron en aquella región, se firmó un tratado con la nación Lakota Sioux, y en este tratado se prometía que ciertas tierras serían preservadas y exclusivamente asignadas solamente para aquellos nativos. A este tratado en su momento se le conoció como el Tratado de Fort Laramie en el año de 1868. Pero tan solo pasarían 6 años, cuando en el año de 1874, cuando se descubrieron algunos asentamientos de oro en la región montañosa conocida como Black Hills, en Dakota del Sur y parcialmente en Wyoming, sabrás el resto de la historia. El gobierno rompió ese pacto y permitió la invasión de cientos y cientos de colonos. Esto provocó que miles de buscadores de oro invadieran aquel territorio que se había pactado que no se tocaría, a pesar de que aquel tratado de Fort Laramie de 1868 había prometido que esas tierras no se tocarían por cuanto le pertenecían exclusivamente a los nativos de Lakota. Y por supuesto que el rompimiento de esta promesa trajo consecuencias drásticas, no solamente para los nativos, sino también para los invasores. Y en este sentido, el resultado fue hambre, el resultado fue destrucción, el resultado fue desplazamiento de cientos de nativos que fueron tratados como animales y por supuesto cientos de muertes. Hermano, hablar acerca de la fidelidad hoy en día es hablar como los santos reyes. Muchos dicen que existen, pero nadie los ha visto. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, el diccionario lo traduce como cumplir de manera constante y leal aquello que se ha prometido sin apartarse del compromiso que tú has adquirido. Entonces te darás cuenta que este es un concepto que raramente lo encontramos hoy en día. Es sumamente raro encontrar el cumplimiento de promesas. Es raro encontrar hoy en día una persona fiel. Y no estoy hablando de los gentiles, estoy hablando de los creyentes. Hombres y mujeres que tienen como hábito normal el hacer promesas, el comprometerse y hacerlo para nunca cumplir, sino por el contrario, como lo hace cualquier mentiroso, abandonar todas sus promesas, aún las que haya puesto por medio de sangre.
Y usualmente sucede por nuestra naturaleza cambiante. Al primer cambio de humor, somos capaces de olvidar todo lo que hemos prometido. Al primer grado de percepción de insatisfacción, somos capaces de botar todo, absolutamente todo, justificando nuestras razones carnales y pecaminosas. Pero hoy hay una noticia sumamente hermosa. Esta no es la naturaleza que exige ni que proviene de Dios. Por el contrario, si algo nos enseña la Escritura, si algo nos presenta la Escritura, es una realidad completamente diferente. Los pactos de Dios, a diferencia de los de nosotros, no se rompen. Nunca, nunca, nunca fallan. Y por supuesto, nunca, jamás quedan por incumplimiento. Entonces nosotros podemos decir categóricamente que Dios es fiel. Que Él cumple lo que Él promete. Y eso es exactamente lo que Pedro comienza a narrar en el texto del día de hoy a la luz de Hechos de los Apóstoles. Es por ello que en esta mañana hemos titulado esta predicación como Dios fiel cumple su pacto. Y a lo largo de esta exposición estaremos viendo 3 subtemas y probablemente algunos de ellos digas de dónde sacó ese subtema, pero trataré de clarificar. El primer apartado será de los versículos 34 al 35, la promesa hecha a Abraham para bendecir a las naciones. La promesa hecha a Abraham para bendecir a las naciones. Iremos a un segundo apartado de los versículos 36 a 41, el texto más largo, y veremos cómo en Cristo se da el cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento de la promesa en Cristo. Finalmente estaremos yendo a un apartado de los versículos 42 a 43 y estaremos hablando del testimonio de la promesa a través de las Escrituras. Así es que, hermanos, vayamos a las Escrituras para abarcar el primer apartado de los versículos 34 a 35, la promesa hecha a Abraham para bendecir a las naciones. Dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay una doctrina que hasta el día de hoy persiste dentro del pueblo judío y que nosotros también percibimos, aunque de una manera diferente. Cuando nosotros hablamos de un Dios de pactos, es que solamente hay 2 maneras de comprender las Escrituras y de narrar las Escrituras sistemáticamente. Bueno, 3. La primera de ellas a través de una metodología teológica llamada el dispensacionalismo, en el cual no entraré a fondo. Pero nosotros comprendemos y explicamos la narrativa de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis a través de la teología de pactos. Un pacto que el Señor hizo consigo mismo desde la eternidad, que posteriormente sería ratificado a través del pacto con Abraham y así sucesivamente, pasando no solamente por Abraham, sino por Moisés, por David, y todo para culminar gradualmente en Jesucristo, el pacto de redención. Bueno, el judío comprendía y comprende que hay un pacto que fue hecho con Abraham. A este le conocemos como el pacto abrámico.
¿A qué se refiere este pacto? Es un pacto donde Dios se dirige con Abraham y le da una ordenanza para posteriormente decir que ese pueblo será el pueblo escogido de Dios de entre todas las naciones, de entre todas, ellos serían el pueblo escogido de Dios, o al menos así lo comprendieron ellos. Por tanto, esta manera de comprender ese pacto donde nosotros somos especiales y el resto de la tierra no, trajo una consecuencia muy peculiar. Y lejos de tener humildad, trajo soberbia sobre el pueblo de Israel, a tal grado que despreciaban categóricamente a todos los gentiles. Según ellos, Dios los había rechazado y les había negado sus bendiciones. Surge aquí una pregunta, y es la siguiente: ¿es realmente esto lo que narran las Escrituras? Y la respuesta es no. Si nosotros vamos a la promesa del pacto cuando se hace inicialmente, vamos al libro de Génesis capítulo número 12 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Libro de Génesis capítulo número 12, versículo 1 a versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel comprendió a su manera esta bendición. La palabra en el hebreo es la palabra barak, y literalmente se traduce como bendición. Sin embargo, cabe aquí el hacer una pequeña connotación. Hasta el día de hoy, esa bendición sigue no solamente sobre el pueblo de Israel, sino en todas las naciones. Si nosotros comprendiéramos esta naturaleza o esta bendición como una bendición común, esa bendición es incluso previa al pacto de Abraham. Si nosotros comprendiéramos esa bendición narrada en la promesa como una bendición de, sí, el Señor traerá bendición sobre las naciones, les dará alimento, les dará lluvia, sería una comprensión errónea, porque esa bendición ya existía antes de la promesa. Bajo las Escrituras, el mismo Jesucristo comprendía y tenía claridad, y lo podemos ver en Mateo 5:45, que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Eso es bendición, hermano. Y al mismo tiempo hace llover sobre justos e injustos. Y esto no comenzó a suceder a partir del pacto. Previo a Abraham, te puedo asegurar que el Señor daba alimento a justos e injustos. Que el Señor hacía salir el sol sobre justos e injustos. Que los malvados y aún los que considerábamos como justos gozaban de salud. Si entonces el texto bíblico no se refiere a una bendición común, ¿de qué es lo que está hablando? Los teólogos, a través de los diferentes credos, han concluido que hay dos tipos de bendiciones: una gracia común y una gracia especial. Una gracia común donde todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, narcotraficantes, violadores, mentirosos, desobedientes a los padres, adúlteros, inicuos, todos los que estamos bajo maldad, recibimos bendición de Dios. Pero la teología nos ha enseñado que hay una bendición especial.
Y esa bendición especial no llega a todos, sino solamente a los que el Señor desde antes de la fundación del mundo le ha placido revelar en su tiempo, en su momento histórico, a quien a Él le place, por cuanto Él mismo es el Kyrios, Él mismo es el Señor, Él mismo es Dios. Su voluntad no es errónea, su voluntad es buena, es agradable y además es perfecta. De tal manera que tanto la Confesión de Westminster, Confesión Bautista de Londres, el Catecismo Mayor de Westminster, etcétera, 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 llegan al mismo entendimiento que esta palabra de en ti serán benditas todas las naciones se refería justamente a lo que la gente determina como el plan B. Incluso es peligroso porque hoy en día, dentro de cientos de iglesias, el pensamiento que reina es que nosotros no tenemos parte ni suerte en este proceso de salvación, por cuanto la salvación es para los judíos. Esto es una enseñanza aberrante, hermanos. Desde el principio, Dios es fiel. Dios no cambia, Dios no muta. Dios no se chispoteó un plan para traer uno nuevo. No, hermano, desde el principio su pacto ha sido este: para los que le pertenecemos. Así es que el hecho de que a Abraham se le haya reiterado al menos en 5 ocasiones, por si lo había olvidado: de ti haré una gran nación, de ti vendrá una descendencia como el polvo de la tierra, tus generaciones serán incontables como lo son las estrellas, por tanto tú serás padre de muchedumbre de las naciones. No se refería a una descendencia étnica. El apóstol Pablo comprendería años más tarde por revelación de Dios, hermano. Todo esto no sucede por inteligencia, esto sucede por misericordia. Cientos de médicos, cientos de arquitectos que pueden memorizar libros y leyes, y al Señor no le place que su inteligencia dé para misericordia y comprender el sacrificio. Por gracia el Señor reveló a Pablo y le hizo comprender que esta promesa era clara, bajo el entendido desde que el principio el Señor llamaría a los suyos de todas las naciones. Esto lo dejaría clarificado en aquella carta hermosa que es precisamente una carta que va en contra de los judaizantes. Gálatas, capítulo número 3, versículos 6 a versículo 9. Gálatas, capítulo número 3, versículo 6 a versículo 9. ¿Qué es lo que comprendió Pablo en este mismo sentido? Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Continúa diciendo Pablo: sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, previendo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo que está diciendo Pablo es que la promesa que se hizo desde el principio tenía un propósito claro en el pensamiento de Dios. Y no sería por descendencia, ni por consanguineidad, ni por pertenencia étnica, sino que todos los que le pertenecen al Señor comparten la misma característica que Abraham. Si nosotros quisiéramos ir aún atrás, esta promesa es mucho más vieja. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nosotros tenemos el pacto revelado de una manera borrosa.
Adán y Eva vivían sin pecado, vivían bajo la cobertura de Dios. Ellos podían gozar no solamente de algo benéfico, ellos estaban en el paraíso, al lugar donde tú y yo anhelamos llegar. Pero ellos cayeron en pecado. De tal manera que, habiendo sido previamente conforme a la imagen y semejanza de Dios, ellos ahora distorsionan esa imagen y ahora es una imagen que medianamente persiste, aunque ahora con un grado que no se encuentra en Dios, que es el pecado. El Señor, antes de sacarlos del paraíso, dio sentencias de juicio. Y le dio sentencia a aquel que llamó serpiente, como años más tarde llamaría a otro zorra. Pero ¿a qué le dijo serpiente? Serpiente antigua. Te arrastrarás sobre el suelo. Te arrastrarás sobre el suelo y sobre tu pecho andarás. Pero después viene algo interesante en el versículo 15. Y ahora el juicio no solamente es para esa serpiente llamado Satanás, sino también para la mujer. Pondré enemistad entre tu descendencia, mujer, y entre la descendencia de la serpiente. De tal manera que llegará un momento en que la descendencia de la serpiente herirá a la descendencia de la mujer en el calcañar, en el tobillo. Pero la descendencia de la mujer masacrará tu cabeza. Nosotros pudiéramos decir, ¿y todo esto qué? Créeme que cuando hablamos de la descendencia de la serpiente, no hablamos de mutantes alienígenas ni reptilios. Hablamos de hombres y mujeres cuya naturaleza sería la de la misma serpiente. Víboras, traicioneras, con deseo de hacer el mal. Y así sería de generación en generación. Y reiteraría esta promesa a Abraham y la reiteraré a David. Y veremos más adelante que esta promesa se cumpliría en Cristo. Pero hasta este momento, lo que años más tarde comprendería Pablo, ahora el texto nos dice que lo comprende Pedro. Hasta este momento, aun cuando conocía las Escrituras, y por ello puede exclamar: en verdad comprendo que Dios no hace distinción entre las personas. Hermano, esto lo comprendió Pedro y no lo comprende la gente de hoy en día. Dios no hace distinción. Dios no mira rostros para poder hacer distinción entre unos y otros. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y del que hace justicia. Pasarían un promedio de 2000 años, desde que se hizo la promesa, y Dios no lo habría olvidado, ni mucho menos lo habría incumplido. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Nosotros quedamos en algo y como no sucedió dentro de 8 días, ya se quedó olvidado. ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu corazón? Ahora tenemos que entender que dentro de esta promesa, ningún pecador, ni uno solo, puede ser acepto delante de Dios gracias a sus propios méritos. La escena es una continuidad de un centurión romano que era catalogado como justo, de un hombre que oraba a Dios, que ayunaba en Dios, que hacía dádivas de misericordia en el nombre de Dios, y sin embargo este hombre, si moría, abriría sus ojos para juicio de condenación.
Lo que nosotros entendemos a la luz de el texto de las Escrituras es que aún teniendo todo Cornelio, él podía tener todo, riqueza, trabajo, estatus, pero no tenía a Cristo. ¿Te parece algo similar esto el día de hoy? Hombres y mujeres que pueden estar adorando. Hombres y mujeres que en su propia percepción harán aún gala de sus grandes periodos de ayuno. Pero hombres y mujeres que si hoy mueren, aún estando en esta iglesia o en cualquier iglesia, irán a juicio por cuanto no caminan con Cristo. Oiga, pastor, pero yo le conozco y es más, llevo muchos años de conocerle. La respuesta es benéfica. Qué padre por ti. Qué bueno que tú conoces a Cristo, pero Él no te conoce a ti. Dios recibe, no por obras. Dios recibe, pero no por obras, sino por la fe depositada en Jesús. Por ello Pedro le recuerda a sus oyentes, a Cornelio, a sus amigos, a todos los que había citado, a sus familiares, acerca del conocimiento de Cristo. Por eso nuestro apartado número 2, el cumplimiento de la promesa en Cristo. Ya hablamos que había un pacto. El pacto fue 2000 años antes de Cristo. Y vimos que la promesa seguía vigente. Ahora, después de 2000 años, en el año 1, llamado el año 0 en Cristo, el cumplimiento de la promesa se da en Jesús el Salvador. Dice el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, dice Pedro a los oyentes, que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino solo a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Hemos dicho previamente que los judíos se consideraban herederos únicos de la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes. Esta promesa incluía de manera implícita la venida del Mesías, y más tarde se ratificaría en David, un descendiente de la simiente de David, con un reino que sería eterno y que no acabaría, y que traería la redención al pueblo de Israel. Esto es bíblico. El problema, el gran problema, es que el pueblo entendió las cosas a su manera. Ellos ciertamente esperaban un Mesías, pero un Mesías que llegara militarmente, como ellos acostumbraban, a librarlos del poderío, del dominio de aquellas naciones como los romanos. Sin embargo, la narración nunca fue así. Este descendiente tendría su cumplimiento en la promesa en Cristo. Y entonces
Ahora sería menester de cada uno de aquellos que fueron testigos oculares el darlo a conocer a los hombres, hermano, y esto no es otra cosa, o no se traduce en otra cosa, sino en el Evangelio de Jesucristo. Yo estoy totalmente cierto de que hoy en día evangelizar es hacer todo, una serie de tonterías y cosas que nada van a llevar al arrepentimiento a la gente, pero no, hermano, lo que vemos en este próximo sermón o temática de Pedro es la esencia del evangelio que tú y yo estamos llamados a llevar a las naciones. Pero no te preocupes, no tienes que ir a Zimbabue, no tienes que ir a Irán, no tienes que ir, no sé, a Timbuktu, hermano. Comienza por tus vecinos, comienza por tu trabajo, comienza por tu familia. Pero ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros, no solamente Pedro, no solamente un pastor, es el llamado para cada uno de nosotros. Así es que creo que vendría bien el que tomes atención cómo es que Pedro va dando a conocer este mensaje de salvación y cómo lo estructura de una manera tan hermosa que solamente puede provenir por la revelación por parte de Dios. Así es que Pedro empieza a dar a conocer a Jesucristo, la pieza faltante dentro de todo ese rompecabezas, y lo hace no solamente para Cornelio, sino para sus familiares y amigos, comenzando en dejar claro cuál es su estatus. Si en este momento yo preguntara a alguno de ustedes, a sus hijos que vienen a perder el tiempo los domingos, o ustedes mismos, si mueres en esta tarde, ¿a dónde vas? La gran mayoría incluso puede salir a las calles, puede salir con la prostituta, con el narcotraficante, con el mentiroso, con el desobediente a los padres, y te dará una respuesta: yo voy al cielo. Entonces, ¿usted se considera buena persona? Ah, por supuesto. ¿Sabes cuál es el problema? Que como seres humanos nos comparamos con otros pecadores. Bueno, claro que soy mentiroso y a la luz de las escrituras soy asesino porque detesto a mi hermano. Pero no soy como aquellos maleantes que trafican drogas. Bueno, déjame decirte qué fue lo que dijo Pedro. Lo que nos dice el texto es que él les dijo que Dios anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Que todo esto comenzó cuando Dios anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que nos acaba de decir? Es que no está hablando de la paz que todas las Miss Universo dan como mensaje en sus presentaciones. No está hablando de la paz entre naciones, no está hablando de la enemistad que tienen las regiones territoriales. Está hablando de una verdad que es sumamente clara para cualquier creyente, y es esta: que por cuanto todos hemos pecado, todos, no hay uno solo, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Romanos 8:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la presencia de Dios. Es que no hay pecados pequeños ni hay pecados grandes, hay pecado. Cuando nosotros evangelizamos, no podemos decirle a la gente: Dios tiene un plan hermoso para ti. Dios te ama tal y como eres. Dios solamente detesta al pecado, no al pecador. No, hermano. A la gente le tiene que quedar claro que si vino Cristo fue por medio de Dios para traer la paz, por cuanto todos y cada uno de nosotros estamos enemistados con Dios a causa de nuestros pecados. Somos naturalmente enemigos de Dios. Nacemos en pecado, vivimos en pecado, nuestra vista es pecado, nuestra lengua es veneno de víboras, dice Romanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos
todos nos hemos desviado a una. Así es que cuando Pedro se refiere a esta paz por medio de Jesucristo, se refiere al restablecimiento de la relación del hombre con Dios, la misma que existía antes de que entrara el pecado, en donde Adán y Eva, como aquella creación de Dios, podían convivir con Él, adorarle a Él, tener comunicación con Él, sin ningún obstáculo. Romanos 5:1 nos dice esta gran verdad. Nos dice que somos justificados por la fe. No somos justificados por nuestras obras que son como trapos de inmundicia. Somos justificados por la fe. Y dice el texto de Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no, mi querido escuchante, si tú mueres esta noche y no caminas con Cristo y no hay evidencias de esa comunión, si no hay paz para con Dios, tú abrirás tus ojos para condenación eterna. El segundo punto que deja claro en este texto Pedro es que solamente hay salvación en Cristo. Y esa es una verdad. Yo recuerdo que cuando era gentil, alguna vez alguien me preguntó, ¿y cómo es que vamos al cielo? En mi necedad, en mi corazón duro, tomé una botella y le dije, esta punta o taparrosca es el cielo. De tal manera que algunos llegarán por este extremo y otros llegarán por el otro, pero todos llegarán a la boquilla. Cuán equivocado y necio por la ausencia de Dios. Lo que nos marcan las Escrituras no es que hay unos caminos, no es que hay unas verdades, no es que hay varias vidas. No, hermano, lo que nos dicen las Escrituras es que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que hay una sola vida. Y quien no anda en ese camino simplemente perecerá. Lo que Pedro está dando a conocer es lo que previamente ya se había mencionado en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre, no lo hay. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no lo hay, en el que podamos ser salvos, no lo hay. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Por ello, entonces Pedro puede asegurar tajantemente, y esta es la enseñanza, que Jesucristo es el único Señor de todos. No hay otro Señor, no hay otros señores, no hay otros dioses, no hay otras figuras intermedias que nos ayuden a llegar como promotoras o intercesoras. No lo hay. La enseñanza bíblica nos dice que Jesucristo es el único Señor, el único. Y por tanto no podemos servir a nadie, absolutamente nadie más. O servimos al Señor o servimos a los hombres, o somos esclavos de Cristo o somos peleles de los seres humanos. Pero solamente Cristo es tu Señor, y solamente a Él adorarás. Así es que todo comenzó a revelarse. Es como si durante algún tiempo hubieras tenido esa mascada como la que te ponen en las piñatas, y en las cuales algunos hacen trampas y las desdoblan, y entonces ya ves no borroso, sino medio borroso. Bueno, ahora
esa mascada, ese velo ha sido roto y con claridad los apóstoles pueden ver que todo comenzó y tuvo su inicio a partir y después del bautismo que predicó Juan, al cual conocíamos como Bautista. Eso es lo que menciona Pedro. Fue a partir de ese momento, punto número 3 de esta evaluación de evangelismo, que Dios ungió con su Espíritu Santo y con poder a este Jesús de Nazaret. A este Jesús de Nazaret y no a otro. A Jesús y además el de Nazaret. Lo que está diciendo Pedro es lo que más tarde quedaría sentado de manera histórica en el texto conocido como el Evangelio según Mateo. En el capítulo 3, número 16, narra Mateo lo siguiente. Después que fue bautizado, hablando de Jesucristo y diciendo que después de que subió de las aguas, sucedió algo. Algo que incluso hoy en día no puede ser replicado. Dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. No sabemos a qué se refiere, simplemente que algo descendió de manera gradual hasta posarse sobre él. Y dice, y entonces hubo una voz que provenía de los cielos y que decía: Este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esto, aun cuando sucedió en el tiempo de Juan Bautista, 700 años antes se había predicho a través de un profeta llamado Isaías. 700 años antes se había predicho ese justo momento, al igual que otros 300 promedio más, 300 profecías cumplidas en un solo hombre, en uno solo, en Jesús el Nazareno. Aunque no lo leeremos, puedes verlo en casa, pero Isaías 61:1, 700 años antes habló de la elección de Cristo. Había una sola razón por la cual este Cristo podía haber hecho el bien y podía haber tenido la potestad, la autoridad de sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y Pedro concluye que la razón es porque Dios estaba con él. No que Dios estaba alrededor de él, no, Dios estaba con él. Lo mismo que narraría Juan. En el principio ya era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Yo sé que hoy en día puede haber cientos de fantoches mentirosos que hacen milagros, pero te puedo asegurar que Dios no está con ellos. Que su intencionalidad es su propia barriga y su propia ansiedad de riqueza. Pero no Dios. Lo que continúa narrando Pedro es importante. Porque todo esto que estaba hablando no es porque alguien se lo contó. No, hermanos, sino lo que dice es importante. Nosotros somos testigos de todas estas cosas. Nosotros estuvimos ahí. Nosotros fuimos testigos oculares.
Nosotros fuimos testigos de su ministerio, de las sanaciones, de las liberaciones, de las huestes de maldad. Pero también fuimos testigos de su muerte. Pues a este mismo Cristo, continúa diciendo Pedro, a este Mesías, a este Salvador, esperado por tantos siglos, ellos le crucificaron en una cruz. Le ataron a un madero. Lo más interesante, hermano, es que esto mismo se había escrito 1000 años antes. 1000 años antes el Señor, como esa neblina, dejaba ver lo que sucedería 1000 años después. Salmo 22, versículo 16. Fíjate qué interesante. Dice el salmista, porque perros me han rodeado. Qué interesante que el salmista, si lo leyéramos textual, diríamos, ¿cómo que a una persona lo rodean perros? Pero viendo en retrospectiva, realmente lo que sucedería es que al hombre que está narrando esto desde la eternidad, veía cómo había personas con una naturaleza traicionera, como lo es un perro. Un perro que si le acaricias la barriga te lame, pero si te acercas a su comida te muerde. Perros me rodean. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horandaron mis manos y mis pies. ¿Qué significa horandar? Perforaron. Perforaron mis manos y mis pies. Contar no puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos se miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién puede narrar esto? ¿Quién puede prever las cosas 1000 años antes y no solamente aquel que desde la eternidad y en la comunión con su Trinidad pudo haber dispuesto y previsto, orquestado cada uno de los pasos, incluyendo el sacrificio de su propio Hijo? El que te ama. El que te ama. Aun cuando no hay características para amarte. El que fue capaz de dar a su Hijo a muerte, a humillación, 1000 años antes, y aún desde la eternidad lo sabía, y aún así su promesa, incluida en dolor e incluida en vergüenza, no se detuvo. Porque desde siempre el Señor te ha amado. $300 años después de este texto, 300 años después de este texto, es decir, en el año 700 antes de Cristo, Isaías ratifica y escribe en Isaías 53:5 lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. No fue herido porque lo merecía, fue herido por nuestras rebeliones. Molido, desquebrajado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra reconciliación con Dios fue sobre Él. Y por su llaga, por su sacrificio, fuimos nosotros
curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él. Angustiado él. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Te puedes imaginar siendo Dios, estando en esa cruz? ¿Acaso no pudo haber bajado? ¿Acaso no pudo haber dado solo un llamado y millares de ángeles bajarían a destruir a aquellos que estaban desfigurando su rostro, perforando su cuerpo, lastimando su físico? Que estaba angustiado. Pero el Señor con él mismo había hecho una promesa desde la eternidad: a toda costa libertarte por amor. Si Jesucristo permaneció en aquella cruz, fue pensando en ti, hermano. Fue pensando en su amado Hijo que le pertenece. Pero las malas noticias son parte de las buenas noticias, porque esto era necesario. Porque ahora lo que continúa narrando Pedro es que ese Cristo no permaneció muerto. A este le levantó Dios de entre los muertos y lo hizo al tercer día, como escrito había estado. Lo que narra Mateo en su evangelio, en el capítulo 28, versículo 4, es hermoso. Es la narración de un enviado de Dios, un ángel, que le dice a aquellas mujeres que fueron a buscar a Jesucristo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Si este texto se hubiera quedado ahí, nada hubiera cambiado. Jesucristo sería un impostor más, un mentiroso, un loco que decía ser el Mesías, pero no fue así. Continúa diciendo: este ángel no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Lo más curioso es que nuevamente esta promesa no fue una promesa que surgió porque falló algo. 1000 años antes, en el Salmo número 16, versículo 9, quedaría escrito para la posteridad. Salmo 16, 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
1000 años antes. Los profetas en los salmos hablaban de esto. En medio de aquel martirio, en medio de aquel asesinato, aún este hombre se gozaría y su corazón y su alma tendrían gozo y podría reposar confiadamente por una razón. Porque Dios estaba con él y por tanto su alma no bajaría al Seol, no permanecería ahí, ni permitiría que su hijo tuviera corrupción. Hermano, cuando nosotros morimos, hay algo cierto. Hay algo cierto y hay algo que va a suceder contigo. Hay algo cierto y que va a suceder con tu cuerpo. Un día morirás. Eso es seguro. No es seguro que te saques la lotería, no es seguro que seas rico, no es seguro que termines una carrera académica, no es seguro que te cases. Nos ayudarás a forrar Biblias, pero lo que sí es enteramente seguro es que tú y yo vamos a morir. Y algo totalmente seguro, si es que no te creman, es que los gusanos se darán un atascón contigo y conmigo. En un sentido o en otro, nuestro cuerpo verá la corrupción. Pero Cristo no. 1000 años antes quedó claridad, entrevelada, que Él no sería como nosotros, por cuanto Él es Dios. Isaías 53 también habló de ello. 700 años antes, no leeré todos los textos, pero sí iré a algunos versículos. ¿Recuerdas que leímos que angustiado Él fue sacrificado, enmudeció y nos da la intención de que Él murió? Pero después el versículo 8 ratifica, fue cortado de la tierra de los vivientes. Traducción, murió. Pero nuevamente la diferencia entre Cristo, Mahoma, Hare Krishnas, Mahoma, no sé, cientos de profetas y gente. Hay una diferencia, hermano. Y es que si el día de hoy tú vas a la tumba de Mahoma, excavas 3 metros, encontrarás restos óseos que han sido tragados por los gusanos. ¿Quién más? Martin Luther King. Exactamente lo mismo. Pero si al igual que aquellas mujeres vamos al lugar donde fue depositado nuestro maestro, la tumba vacía está porque mi Salvador vive. Y la razón de nuestra esperanza es esa, hermano. Por más que nos vaya mal en esta tierra, por más que las finanzas no alcancen, por más que haya burla, por más que haya abandono, nosotros vivimos confiados por una sencilla razón, porque mi Salvador vive, y por cuanto mi Salvador vive, yo vivo bajo la esperanza de que viviré el día de mañana. Aunque el versículo 8 de Isaías 53 dice que fue cortado de la tierra de los vivientes, lo más interesante es que 2 versículos después nos habla de que este hombre al cual se refiere 1000 años antes de Cristo tiene reacciones después de la muerte. Eso no me cabe en la cabeza, sino solamente cuando consumes peyote o algo por el estilo, pero no es normal, no existe, nunca ha sucedido y nunca sucederá que alguien tenga sentimientos después de la muerte, aun cuando le prepare su altarcito y venga en las noches a comerse el pan. No, eso no es real, no existe. El muerto está, y después de muerto viene el juicio. Pero ¿por qué es que 1000 años antes narra de este hombre, el siervo sufriente, que después de asesinado puede tener experimentación de sentimientos, diciendo que cuando, versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando su vida haya sido puesta por expiación por el pecado, él verá linaje y vivirá por largos días? Esto puede suceder solamente y exclusivamente cuando alguien que se consideraba muerto vuelve a la vida.
Ese es mi Señor. Y la promesa lo tenía bajo consideración. Versículo 11, Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Y entonces, dice Isaías, Él quedará satisfecho. Si nos quedáramos solamente en el ministerio, en la muerte y resurrección de Cristo, y en el hecho de que tú eres malo por naturaleza, y por naturaleza si hoy mueres vas al infierno, entonces ¿por qué llamarle buenas noticias? ¿Por qué llamarle buenas nuevas? Evangelión. Porque sencillamente de la resurrección, dice Pedro a Cornelio, podemos dar fe, no solamente yo, sino todo el pueblo que hemos sido testigos de que realmente Dios ordenó de antemano a nosotros como creyentes que fuéramos perceptibles de que Él regresó de la muerte. No solamente yo, sino a los que Dios le plació preparar de antemano. Predestinación, creo que se llama. Elección libre y soberana. Pablo se lo narraría a los corintios años más tarde. En 1 Corintios 15:3 escribe lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta ahí vamos, porque es exactamente lo que está haciendo Pedro, es exactamente lo que ha hecho cada uno de los seguidores, Esteban, Juan, y eso es lo que hacemos hoy en día, hermano. El púlpito no se utiliza para baratijas, el púlpito se utiliza para decirte que estás perdido sin Cristo, pero que Él no solamente murió, sino que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero lo que dice a continuación Pablo es interesante. Él mismo comprendía y había recibido que ese Cristo apareció a Cefas y que después apareció a los 12 y que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, dice Juan, como alguien, un producto que fue fuera de tiempo, que a lo mejor no estaba considerado. El Señor me apareció a mí. Qué hermoso, hermano. Qué bello es entender, al igual que Pablo, que probablemente no estábamos en nuestras propias habilidades considerados como lo sería un producto hermoso que se produce en 9 meses, sino que somos como esos abortivos que salen fuera de tiempo. Pero al Señor le plació así. Lo que ratifica finalmente Pedro es que todos estos sucesos tienen un propósito. ¿A ti te sucedió? ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Oye, ¡qué lindo! ¿Y ahora qué? Si te estoy diciendo que todo esto que hemos hablado acerca de Jesucristo, acerca de su propósito, tiene un propósito, ¿cuál es el propósito? Primero quiero decirte cuál no es el propósito. El Evangelio tiene un propósito y el propósito es contrario a la cobardía. El propósito es contrario a la cobardía. El propósito es contrario a la pasividad. El propósito es contrario a la vergüenza. El Señor no nos
no nos mostró su revelación, el evangelio, para que tú y yo permanezcamos cobardes, tímidos y avergonzados ante gran magnificencia de salvación. Oh, hermano, el propósito no es ese. Años más tarde, Pablo lo tendría claro. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por tanto, el propósito es sumamente claro: hablar, llevar, dar el testimonio del cumplimiento de aquella promesa en la cual serían benditas todas las naciones, el mismo testimonio que ahora Pedro ha dado y por el cual llegamos a nuestro tercer apartado y final. Pues no solamente Pedro, sino el testimonio de la promesa también se ha dado a través de las Escrituras. Lo que Pedro está informando a su audiencia es que Cristo dio a sus apóstoles un segundo mandamiento. Y este mandamiento no solamente fue testificar que Cristo nació, murió y resucitó. El último segmento es el más importante. Es que si Cristo nació, creció, murió y resucitó, eso sería igual a nada. Porque entonces hasta ahí el evangelio no tiene ningún sentido. Hasta esa descripción, tú y yo, si morimos, seríamos como perros. Morimos y ya no hay nada. Vamos a la tierra y se acabó nuestro pensamiento y no hay nada más allá. Pero lo que ha llamado Cristo a los apóstoles y a nosotros mismos a testificar, no solamente es que Cristo resucitó, sino que Dios ha puesto a Cristo como juez de los vivos y de los muertos. De tal manera que la última parte es lo que hacemos cada domingo: traer esa advertencia que Dios ha establecido, un día del juicio. Jóvenes que pierden el tiempo y que piensan que esta reunión es venir como un día social, que incluso no puedes ver una Biblia en sus manos, que vinieron a todo menos a escuchar acerca del Señor. Adultos que después de decenas de años siguen asistiendo a una congregación y no se han comprometido con Cristo por cuanto no entienden la magnificencia de su sacrificio. Hombres y mujeres que, llamándose el pueblo de Dios, no han comprendido algo importante, y es que el Señor ha establecido un día del juicio en el cual no estarán tus familiares, en el cual no estará tu esposa, en el cual no estarán los hombres por los cuales te avergonzaste y te replegaste del evangelio. Ese día no estarán ahí. Lo que es claro es que un día estarás frente a frente con tu Creador, que Él traerá a colación cada momento, cada falta, cada intención y cada pensamiento contrario a su voluntad. Aún aquello hecho en la intimidad y en lo oscuro, de lo cual te cuidaste de tu pastor, de tus hermanos, y pensaste que te los habías llevado como a tus papás. Un día estarás delante de Cristo para recibir el juicio conforme a tu vida en esta tierra. Y no habrá nadie en tu defensa. ¿Acaso no nos iba a dar buenas noticias? La buena noticia es esta: al mismo tiempo que el Señor le ha puesto como juez, el Señor
le ha puesto como tu Salvador. Que si tú realmente rindes tu vida en esta mañana, que si tú realmente vives el resto de tus días no rendido a tus deseos, ni a tus anhelos, ni a tus pensamientos, ni a tus planes, sino a Cristo, tú podrás caminar el resto de tus días seguro, por cuanto el precio ha sido pagado, por cuanto en aquel día tendrás total convicción de que ciertamente fuiste pecador, pero que Él llevó sus faltas por ti. El único medio para alcanzar la salvación es Cristo. Por tanto, la buena noticia es esta: todo aquel que en Él cree recibe perdón de sus pecados. Este es el corazón del Evangelio. Cristo limpia a todo pecador que viene a Él con fe y arrepentimiento. La lectura literalista de las Escrituras hoy en día lleva a cientos y cientos de almas al infierno. La lectura literalista a la letra de las Escrituras lleva a cientos y cientos de hombres al infierno. El que cree, yo creo. Qué hermoso es el Señor, que nos deja entender que sin fe y arrepentimiento no podrás ver al Señor. No sé quién eres. No sé quién eres. Quiten a mí a este hacedor de maldad. ¿Por qué haber citado durante toda esta exposición textos de hace 1000 años? En el nacimiento de Cristo 1000 años antes, ahora serían 3000. ¿Por qué mencionar textos de hace 700 años? Porque Pedro concluye que no hay otro tema, no lo hay. Que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una sola historia. Y esta es la historia del pacto que se ha venido ratificando, el pacto de la redención en el cual seríamos benditas todas las naciones. Lo que ratifica Pedro al cerrar este tema es que todos los profetas, todos, sin excepción alguna, testificaron de uno solo, y es de este Cristo. De tal manera que en esta mañana, en verdad, mi corazón se duele pensando en que probablemente aún sigues perdiendo el tiempo en estupideces. Pensando en que mientras más se acerque el día en que vas a dar cuentas, aún sigues perdiendo el tiempo en malos entendidos, en conflictos que no te van a llevar a ningún lado, en carnalidad. Al igual que aquel hombre llamado Pedro, en esta mañana quiero reiterar que hay ciertamente buenas noticias. Que como hombres y mujeres estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. Que si no te has reconciliado con el Señor y esta noche demandan tu alma, todo lo que has acumulado de otro más será, pero tú te presentarás a dar cuentas. Todos los días son benéficos cuando hay disposición al arrepentimiento. No dejes pasar un día más sin Cristo, sin arrepentimiento genuino. Tu destino es claro. Clama
por misericordia. Clama por misericordia. Porque mientras hay vida, hermano, mientras hay vida, aún tendrás esperanza. Clama a Cristo hoy. Clama por su misericordia. Que la gracia, que la paz, sobre todo la misericordia de nuestro Señor, esté con cada uno de nosotros.